Perfectamente bien este intrincado problema que existe entre las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil a propósito de esto que se llama el Mercosur. Carlos, gracias por venir. No, al contrario, a ustedes. Néstor, gracias por estar. Ricardo. Arranque, amigo. Bueno, después yo voy a presentar unos gráficos que hace 2 semanas que estoy en deuda con los televidentes, que es unos gráficos referidos a la crisis de la industria automotriz con Brasil, pero que parte de un diagnóstico que planteé hace 15 días, y es que hasta qué punto Brasil se enojó con Argentina, o lo que es peor, Brasil se frenó. Sí. La economía es mucho más que un sector puntual como el sector automotor, pero uno ya está viendo en Brasil indicadores que el boom ese que tenía de consumo y de producción ya no son tales. Para mi gusto, si Brasil se frenó es mucho más grave que si Brasil se enojó. Vamos a ver qué opinan, Carlos. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, para mí habría dos cuestiones clave, digamos. Por un lado, yo tengo, digamos, la idea de que la cuestión bilateral con Brasil es un fenómeno relativamente nuevo desde el año 2004. Hasta ese año, en general, nuestro país siempre tuvo superávit comercial bilateral. En el 2004 al 2010, y como bien dijo Franco también ahora, nuestro país entra a tener déficit comercial con Brasil, acumulando 20.000 millones en contra en la relación bilateral en esos 6 años, del 2004 al 2010. Y el segundo punto es, bueno, ¿qué podemos observar? Yendo a una cuestión mucho más detallada y no global para toda la Argentina, como hizo Blanco, con el tema brasileño hay que tener en cuenta que nosotros en Argentina hicimos una devaluación competitiva del 200% desde el 2002 en adelante, y Brasil, por el contrario, final de Lula y hasta ahora, ha sobrevaluado la moneda en más de un 40%. Entonces no debería haber una razón comercial contundente para que tengamos déficit. ¿Por qué tenemos déficit? Entonces la tesis central, desde mi punto de vista, es que el déficit comercial con Brasil es estructural y no coyuntural o dependiendo de uno u otro sector, por dos razones. Primero, cuando Argentina hace la gran devaluación de la crisis 2001-2002, hay un desvío de comercio del resto del mundo, desde Argentina, hacia el mercado brasileño, sobre todo en bienes de capital y bienes intermedios, más que en bienes de consumo. Y el segundo punto crítico, que vendría a ser también una explicación por el lado de las exportaciones, pero yendo estrictamente a lo bilateral, nuestro país simultáneamente deterioró las exportaciones bilaterales a Brasil por su propia política económica en materia de trigo, en materia de lácteos, en todos los sectores industriales que no son el automotriz, tienen un comportamiento poco dinámico, y finalmente en la cuestión de la exportación de energía. Entonces, las dos cosas. Por un lado hubo un desvío de comercio desde Argentina hacia Brasil con respecto al resto del mundo, porque se abarataba la importación desde Brasil por el bajo arancel y el flete. Claro. Y segundo, nosotros mismos hemos deteriorado, por la política económica nacional, rubros críticos de la exportación hacia Brasil por el lado argentino. Ahora, le pregunto, ¿cuál es la influencia? Porque digo, también hay un tema político en el medio, ¿no? Lula tenía una característica y un fin determinado de su política con respecto al Mercosur. Dilma Rousseff da la impresión de ser mucho más dura y más taxativa a la hora de definir las relaciones bilaterales con la Argentina. Y además, pregunto, ¿también esto es parte de un combo donde los productores, o mejor dicho, los industriales brasileños están exigiendo también una devaluación? Bueno, yo diría que por el momento, y a medida que Brasil vaya más detrás de su política dentro del grupo BRIC, digamos, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, y de su posicionamiento internacional, es como que Dilma, más que Lula, está yendo detrás de ese posicionamiento de economía abierta, sobre todo en el movimiento de capitales, y por lo tanto no está trabajando sino en forma genuina, competitividad, baja de la inflación, para que su tipo de cambio no se deteriore tanto. Pero, desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta la historia de la
relación bilateral con Brasil, hay como 3 campos que rápidamente los enumero. Primero, el sector automotriz siempre fue un acuerdo administrado bilateral muy exitoso, generalmente por su propia naturaleza, equilibrado o compensado, inclusive con saldo a favor de la Argentina o de Brasil en algunos momentos. Tendría que ser separado del conflicto comercial de corto plazo. ¿Cómo lo arreglaríamos? Yo diría, Argentina y Brasil han acordado en el año 2006 el mecanismo de adecuación competitiva, que es básicamente para Argentina, textiles, calzado, línea blanca, a los fines de lograr acuerdos compensados en el corto plazo. Y lo último, yo diría, y por fin, en la relación argentino-brasileña, separemos lo automotriz, ocupémonos de lo coyuntural con el mecanismo de adecuación competitiva y démosle tiempo al Mercosur en serio. Es decir, eliminemos las restricciones que distorsionan el mercado en la zona de libre comercio y sobre todo ordenemos las políticas públicas que distorsionan la competitividad por el lado de los dos países, tanto desde el punto de vista fiscal como de los incentivos desiguales que los sectores tienen y que son los que motivan los desequilibrios de corto plazo. Esos serían los 3 puntos en los que creo que habría que trabajar. Claro, el hecho de que el déficit con Brasil tenga carácter estructural genera una preocupación adicional, porque en el comercio exterior los desfasajes coyunturales pueden tener muchas razones, más un país como el nuestro que vive en gran medida las exportaciones de las cosechas, viene una sequía y hay menos exportaciones. También en ese déficit estructural o en esa reorientación del trigo que no le mandamos a Brasil, que en realidad en lo que fue el año pasado y el anteaño tuvo que ver con el cierre de las exportaciones porque cayó mucho la cosecha, pero en los últimos, digamos, en este año y lo que puede ser en los próximos años posiblemente, hoy le estamos mandando trigo a África, le estamos mandando lácteos a Venezuela, a Argelia, que hace unos años no lo mandábamos. O sea que de alguna manera ese déficit con Brasil, derivado en menos envíos de esos productos, se traduce también en mayores saldos con otros países. Sí, pero desde mi punto de vista, a mí me parece que si nosotros con Brasil tenemos un déficit estructural, y si nosotros nos fijamos qué importa Argentina de Brasil, como también de China, pero concentrémonos en Brasil estamos importando del 100% de las importaciones, que están cerca de los 20.000 millones de dólares anuales, estamos importando bienes de capital, parte y pieza de bienes de capital y bienes intermedios, o sea que hay una muy fuerte relación intraindustrial, como se dice, y solo un 10% de bienes de consumo. Entonces, si el déficit es de naturaleza estructural, es más difícil de resolverlo, hay que dedicarle un tiempo y una metodología más compleja, y por ello tampoco esta cuestión, yo diría, desnaturaliza el tema, el ponerlo por el lado de Brasil al sector automotriz en el centro de la compensación, porque lo automotriz desde el año 1993 se discute el acuerdo común Mercosur, que nunca lo hemos logrado a nivel bilateral. Ahí quería llegar, digo, porque me da la impresión que esto del Mercosur y estos conflictos con Brasil en forma permanente se vienen sucediendo con el transcurrir de los años, no voy a decir del 93 hasta la fecha. Y esto evidentemente no es una casualidad, es una causalidad precisamente de la falta de ajustes que existe, me parece, dentro de las políticas del Mercosur para evitar de que esto se vaya produciendo en forma permanente. Yo creo que los conflictos van a seguir permaneciendo hasta tanto no haya una actitud de conciliación en función de las políticas de uno y otro. No, y claro, en este momento no habría más controvertidas políticas macro. Brasil, apertura, movimiento de capitales libre y tipo de cambio sobrevaluado, y Argentina, post-default, fuera del mercado libre internacional de capitales, con inflación y, como decía Blanco, tipo de cambio real deteriorado. O sea, la falta de armonización de las políticas macro va a llevar a que permanentemente los dos socios van a tener problemas, digamos, y eso hace de que la cuestión no sea coyuntural o que se reúnan los ministros. Se pueden reunir para hacer un equilibrio de corto. En ese plazo que ganen, tienen que ponerse a ver en serio si quieren un Mercosur de largo plazo que cumpla un papel en América Latina para la zona de libre comercio de América del Sur,
o Brasil se cortará por su lado, Argentina por su lado, y en ese sentido se desaprovecharía dentro de las dificultades los avances importantes que se han hecho desde el año 91. Yo me meto en un terreno que Néstor conoce mucho mejor, que es el tema automotriz. Me da la impresión de que este tipo de inestabilidad que hay precisamente afecta no solamente a la industria automotriz, sino a los planes que evidentemente tienen las empresas en este sentido y fundamentalmente a lo que hace el contexto económico y social, ¿no? Porque evidentemente esto impacta. Córdoba ya está hablando concretamente de que si esto siguen los autos parados en la frontera brasileña, va a haber suspensiones, va a haber se va a retraer de alguna manera la cantidad de horas trabajadas y esto complica de alguna manera. Es decir, falta previsibilidad, falta política, falta seriedad. Sí, en ese sentido, la idea que tengo por mi lado es de que todo lo coyuntural de corto, como yo digo, como son los sectores textiles, calzado, línea blanca, que son siempre los más conflictivos, tienen que ser puestos en el mecanismo de adecuación competitiva, buscar equilibrio, hacer acuerdos de convergencia, y yo diría, ya sacarlo el sector automotriz, que no tiene nada que ver con lo coyuntural. Siempre el sector automotriz, si bien no se llegó al famoso acuerdo común Mercosur, siempre fue un acuerdo administrado bilateralmente por los dos países y fue siempre muy exitoso. Carlos, muchísimas gracias por venir. No, al contrario, a ustedes. Néstor, volvemos con tu informe. ¿Te parece? Gracias, Carlos. No, al contrario. Ya volvemos.